En este caso, no son los colores del equipo, es, como se suele decir en España, todo por la pasta. No todo por la patria, no, todo por la pasta. Se suele decir aquí, ¿ves? El amor al club de su vida no era tanto amor, era un amor interesado, ¿verdad? Era un amor interesado. Y este amor, queridos hermanos, quedó reflejado no con lo que su boca confesaba, que es donde tenemos que ir, tú puedes hablar mucho, sino en cómo se movió. En cómo él se movió. Al final no es yo amo al Barça, quédate, juega gratis, juega por menos dinero, tiene dinero para vivir 3 vidas y otra más. ¿Por qué no lo hizo? Meramente por interés personal. En este caso, como digo, es el dinero. Y mis queridos hermanos, mis queridos amigos, por desgracia, por mucha desgracia, el interés personal no es algo que esté ajeno a los seguidores de Cristo, no es algo ajeno a los seguidores de Jesús. En el texto de hoy vamos a poder observar cómo seguir a Jesús, quiero que te quedes bien con esto, seguir a Cristo, seguir a Jesús, no es una garantía de que tú seas salvo. No es una garantía de que tú seas salvo. Ya que como vamos a poder ver hoy en la palabra de Dios, hay gente que sigue a Jesús, que la seguía, que lo buscaba, pero con unas motivaciones erróneas. Y yo por eso a este pasaje yo le he querido titular ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo? Así que si me acompañáis, para los que nos visitáis, estamos predicando todo el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 6 y vamos a estar considerando los versículos 22 al 34. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 24. Nos dice así la palabra de Dios. Hermano, voy a ser fiel a vosotros. A mí me cuesta leer en Reina Valera, pero por fidelidad al pueblo voy a volver a la Reina Valera para no traer confusión. Así que dice así. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Vamos a orar.
Señor, gracias Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarme, Señor, que no es lo que confieso con mi boca, sino lo que vivo el día a día. Ayúdame a poner por práctica tu palabra, Señor. Ayúdame a amarla, a atesorarla, a valorarla. Señor, y sobre todo a obedecerla. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por aquellos que no han podido venir, Señor. Y te ruego, Padre, que si hay alguien aquí entre nosotros que no te conoce, que no se ha arrepentido, Dios, que tú le des la oportunidad de hacerlo, Padre. En ti está, Señor, y es algo que te pertenece a ti. Pero yo te ruego, Señor, te suplico, en el nombre de Jesús, que tú le permitas arrepentirse. Sí, Padre, tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se complace, Señor, de sus hijos, pero también un Dios que disciplina, corrige y amonesta a todo aquel que ama. Señor, te ruego que tú traigas disciplina a mi vida cada vez que yo no estoy conforme a tu voluntad. Te pido lo mismo para mis hermanos, Dios. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que tú nos permites hacer. Te lo rogamos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos, como hemos dicho, con este capítulo 6 de Juan, que tantas cosas nos están enseñando, por lo menos a mí, ¿verdad? Primero estuvimos viendo cómo Jesús alimentó a más de 15.000 personas de la nada, del aire, como Cristo proveyó, ¿verdad?, alimento para esa gran cantidad de gente, aunque la Biblia nos dice que eran 5.000 personas, nos dice que solo eran hombres. Así que el total, entre mujeres, niños y tal, casi todos los teólogos dicen que unas 20.000. Yo, por no tirar para arriba, me gusta quedarme por abajo, vamos a decir 15.000. Pero 15.000 personas son muchas personas, muchísimas personas para alimentar, ¿verdad? Y cómo Cristo proveyó alimento para toda esa gente. Cómo Jesús manifestó que Él tiene y tendrá el poder absoluto de la creación, como Él tiene el control absoluto de todo. Dio pan y peces de la nada, ¿ves? Vemos como esa gente, como ellos querían hacerle rey a la fuerza. Eso lo hemos estado viendo en esta semana, ¿verdad? Cómo querían hacerle rey por la fuerza cuando se vieron alimentados de gratis. Es que eso es algo que a día de hoy continúa. Nos dicen que algo es gratis y allí vamos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me llama la atención. Me dicen, te voy a invitar a comer y si pagas tú, yo voy mañana mismo o esta tarde, si queréis. No hace falta esperar a mañana, ¿para qué? Si es gratis, voy ahora, ¿verdad? Esta gente sí vino arriba porque tenían la panza llena, porque tenían la barriga llena y se vinieron arriba y vamos a hacer a Jesús rey. Total, nos está alimentando. Si le seguimos, nos va a seguir alimentando. Pero nos dimos cuenta a través del pasaje, a través del texto, cómo nuestro Señor, lejos de dejarse arrastrar por este tipo de gente, lejos de dejarse arrastrar por las masas y caer en este error, y viendo el peligro no solo para Él, sino también para sus discípulos, los manda a cruzar al otro lado del lago, mientras Él despide a la gente. Él no acepta dar un golpe político, porque se trataba de esto. Hacerlo rey era un golpe político contra Roma, no era otra cosa, ¿eh? Luego de este episodio estuvimos viendo, o nos encontramos, en medio del mar a los discípulos, estuvimos viéndolo, ¿verdad? Y estos discípulos pasando una gran tormenta en medio del agua, en medio del mar, de noche, exhaustos de remar. Vemos como una vez más solo la presencia de Cristo es suficiente, solo su presencia trajo paz. No hay que remar más duro, no hay que remar más, ¿ves? No hay que entender mucho acerca del mar, no hay que ser gran marinero. Cristo trajo paz en medio de la tormenta, ¿no? Ahora, nuestro pasaje nos dice que es el siguiente día, la gente acaba de terminar de comer. Ellos no han visto a Jesús andando por el mar, ellos no han visto a los marineros remar, ellos se levantan con gran euforia, se respira en el aire, ¿verdad? Este sentimiento de emoción, tenemos a un rey, vamos a hacerlo rey, nos está dando panes, nos está dando peces, todo de gratis, ¿ves? Te digo, la gente seguramente hayan pasado allí, la mayoría de ellos toda la noche durmiendo. Juan nos dice que en ese lugar había mucha hierba, es enfático, nos deja ese dato, en ese lugar había mucha hierba.
y estamos aproximándonos a la fiesta de la Pascua, nos enseña el pasaje, así que podemos calcular que estamos en primavera, más o menos, una temperatura agradable junto al mar, un tiempo bueno, un tiempo idóneo para pasar la noche. Fogata, panes, peces, comida gratis, un rey que vamos a hacer, vamos a echar a los romanos. Yo no sé qué había en la mente de esta gente durante toda la noche, pero seguramente que las conversaciones iban por ahí. Pues fíjate, nos ha dado de comer, fíjate lo que ha hecho, de la nada, como tal, como cual. Seguramente que el ambiente estaba cargado de emoción, ¿verdad? Pero seguramente que muchos de ellos tardarían horas en dormirse, hablando de lo sucedido, hablando de cómo Jesús es señalado como rey, y te digo, las emociones se palpan en el ambiente, son 15.000 personas, algunas habrán abandonado, pero acá muchas seguían allí, por lo que nos dice el texto. Como digo, empieza un nuevo día y la pregunta es evidente. ¿Pero dónde está Jesús? Se nos ha ido otra vez. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se habrá metido? Que no lo vemos. ¿Dónde estará? Estuvimos buscándolo, le hemos seguido, lo hemos encontrado y ahora este hombre vuelve a desaparecer. ¿Dónde está Jesús? ¿Ves? Así que en la única barca que había, solo había una barca, nos dice el pasaje, sus discípulos se han ido, pero a él no le hemos visto marcharse. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde se ha metido? Se diría en mi pueblo. Como si de un truco de, perdonadme la expresión, como si de un truco de magia se hubiera tratado, como si de algo espectacular, Jesús ha desaparecido. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Por dónde se ha ido? No le hemos visto marcharse. ¿Por dónde se ha ido? Nadie lo ha visto irse, ¿no? Y como digo, en la única barca que había no se ha subido. ¿Por dónde se ha marchado Jesús? Y más interesante, ¿a dónde se ha ido? Si estamos aquí todos, ¿por qué se ha marchado? ¿Ves? Así como digo, en este pasaje podemos ver cómo hay multitud de gente buscando a Jesús, que después de ver sus milagros, siguen buscándolo desesperadamente. Multitud de gente interesada en saber dónde está Él, pero que aún así, como vamos a ver, esto no es una garantía de salvación. Esto no es una garantía de salvación. Hoy en este pasaje, en este texto, Juan nos va a revelar una terrible realidad, una terrible verdad. Y es que ser un seguidor de Cristo no te hace ser un verdadero creyente. Ser un seguidor de Cristo no te hace un verdadero creyente. Jesús mismo va a poner de manifiesto que le puedes seguir, pero con unos intereses erróneos, con unas motivaciones equivocadas. Hoy en nuestro texto vamos a ver dos motivaciones diferentes por las que podemos seguir a Jesús. Dos motivaciones por las que seguir a Jesús para que tú y yo no erremos y seamos movidos a seguirle de una forma correcta para gloria y honra de su nombre. Dos motivaciones para saber por lo que debemos de seguir a Jesús. Juan nos va a narrar en los versículos del 22 al 26 cómo hay gente que está motivado por un interés personal y egoísta. Versículos 22 al 26. Versículos 27 al 34. Vamos a ver cuál es una motivación genuina, una motivación movida por fe. ¿Ves? El versículo 22 nos conecta de forma irremediable con los acontecimientos del día anterior, estos que hemos estado narrando, ¿verdad? Jesús alimenta a la gente, la quieren hacer rey, él se niega y más aún, no es que solo se niega, se va del lugar sin dejar ni huella, nunca mejor dicho, porque va andando por el mar, así que no dejó huella. Desaparece de la vista de la multitud y ahora reaparece ¿en dónde? En Capernaum, que si recordáis, si leéis las Biblias, que yo creo que sí, o espero que sí, Capernaum es la base central de sus operaciones, es, como diríamos en términos militares, el cuartel general, la base de operaciones, ¿verdad? La gente lo busca,
se han dado cuenta que ha vuelto a desaparecer, que ya no está con ellos, que la única barca que no había se marchó y no se marchó y que andando por la orilla, pues tampoco, porque nadie lo ha visto, ¿no? Con tanta cantidad de gente, si se hubiera ido por la orilla del mar, se hubieran dado cuenta de que se hubieran marchado. Así que, ¿por dónde se ha ido? Juan nos dice que ahora llegaron otras barcas. ¿Ves? La Biblia está llena de pequeños detalles que si le prestamos atención nos aclaran muchas cosas. Nos dice que llegaron otras barcas y no sabemos con qué motivo llegaron allí, no sabemos si motivados por ver a Jesús o meramente por hacer negocio. ¿Ves? Allí había muchísima gente, ellos lo podían llevar al otro lado del mar, así que ellos los podían hacer cruzar al otro lado del lago, y así ganar algún dinerito. Aquí vengo yo con mi taxi, tac, ¿queréis que os lleve? Subiros a la barca, yo os llevo. Sacar unos, ¿qué moneditas había allí? No me acuerdo, unas blancas, unos denarios, gracias hermano, te veo atento. Así que esta era la forma de buscarse la vida, llegaron otras barcas y les ayudaron a cruzar al otro lado. Como digo, esta gente aprovechando las barcas y viendo que Jesús no andaba por allí, decidieron aprovecharla y cruzar al otro lado, hacia Capernaum. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese es el lugar por donde Jesús suele andar. Ellos saben que esa es la base central de sus operaciones y parten hacia allí. Y el evangelista es muy enfático. Se van al otro lado del mar buscando a Jesús. No van a hacer otra cosa. No van van buscando a Jesús, ¿ves? Así que lo que Juan nos está narrando es una situación, es que una multitud de gente buscando a Jesús, multitud no solo buscándole, sino que lo hacían con tesón y afán, lo hacían con tesón y afán al punto de que lo encontraron, ¿ves? No solo lo buscaron intensamente, lo encontraron, ¿ves? Y incluso hasta pareciera que estaban preocupados por su persona, preocupados por él. Dice, rabí, le llaman algunos, rabí, ¿verdad? Algunos hasta reconocen de forma verdadera que él es un maestro, Y mira la pregunta que le hacen. ¿Cuándo llegaste acá? ¿Verdad? Versículo 25, ¿cuándo llegaste acá? Así que esta pregunta, que es así de simple, ¿no? Una pregunta sencilla, a simple vista pareciera asombro, como, no sé cómo decirlo, como que no sabían cómo Jesús había llegado a Capernaum, parecían que estaban interesados en su persona, preocupados por él. Pues si no subió al único barco que había, tuvo que andar toda la noche, y es evidente, nosotros conocemos la historia, nosotros sabemos cómo llegó Jesús al otro lado del mar, ¿no? Si esta gente lo hubieran sabido, lo hacen rey de tirón, porque si le dan pan y lo quieren hacer rey, se le dice que han andado por el mar, ya apague, vámonos, ¿no? Te digo, esta pregunta, como os digo, en realidad no es una pregunta de interés, es un reproche. Es un reproche. Si tú te das cuenta, Jesús ni le responde a la pregunta. Siguió la conversación, Jesús siguió la conversación de manera más profunda. Ellos preguntan por el tiempo. ¿Cuándo llegaste aquí, verdad? ¿Cuándo? Ellos preguntan por el tiempo. Jesús les responde confrontando su interés. Él confronta su interés. Él lleva la conversación no al tiempo de cuando llegó, sí a la motivación de la búsqueda. Versículo 26, doble amén. De cierto os digo que no estáis preocupados por mí. Vosotros no estáis preocupados por mí. Lo hubiera dicho en palabras llanas, así en andaluz, ¿verdad? Pero como no era andaluz, dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vosotros sois unos egoístas. Falta recalcar, claro, nosotros no podemos añadir nada a la palabra de Dios, pero es lo que se puede leer entre líneas. Vosotros me seguís porque habéis llenado la panza, amigos. Vosotros no estáis preocupados en mi persona, vosotros estáis preocupados en vuestra barriguita. ¿Ves?
Jesús no se equivoca en su respuesta. Le preguntan una cosa y no contesta a otro porque se haya equivocado. Simplemente es llano. Jesús es llano. Él va, como se dice en mi pueblo, no sé si habéis escuchado esta expresión, él va a tiro hecho. Él va a tiro hecho. ¿Ves? Jesús desenmascara de un plumazo a estos seguidores. Seguidores, lo están buscando con afán, lo encuentran, quieren hacerle rey, son seguidores, ¿ves? Pero no hay una garantía de salvación, no la hay, porque Jesús les declara realmente cuál es el motivo de su búsqueda, ¿ves? Habían visto el milagro y habían participado de él, ¿ves? Pero realmente no vieron las señales. Eso es lo que dice Jesús. No me seguís porque habéis visto las señales. Y las señales no es ver el milagro. La señal no es comer del milagro, ni participar de él. La señal, ¿cuál fue? La señal fue ver a Jesús, el poder que ejerce sobre todo lo creado, porque Jesús es Dios hecho carne. Solo Él tiene ese poder de multiplicar de la nada pan y peces. Solo Él tiene el poder de andar sobre el mar. Esta es la verdadera señal. El Hijo de Dios hecho carne había bajado a la tierra, estaba entre ellos y ellos no se estaban dando cuenta porque solo pensaban en llenar sus barriguitas. La mía está bajando, os habéis dado cuenta, ¿no? La mía no está, la mía está bajando. Pero también me mueve muchas veces el interés personal, como persona pecador que soy. No soy santo, yo no soy un ángel caído del cielo que se me han roto las alas. Y no, yo soy pecador, como tú, igual de pecador. La pregunta es, ¿quién puede dar de comer a una multitud así de gente sacando la comida de la nada? Esta es la verdadera señal. Solo el Creador puede obrar de esta manera. Sin embargo, ellos solo se quedaron en que habían llenado sus estómagos. La verdadera señal no la vieron. No vieron al Creador, no vieron a Yahweh, no vieron a Dios mismo andando entre ellos. No lo vieron. No lo vieron. Y Él les dice, vosotros me seguís por egoísmo. Vosotros me seguís porque sois unos interesados. Vosotros me seguís preocupados por vosotros mismos. ¿Ves la diferencia de seguir a Jesús por una motivación errónea? El evangelista Juan, en el texto, no deja lugar para la duda. No deja lugar para la duda. La gente buscaba a Jesús, grandes multitudes estaban interesadas en él, y al punto que hasta parece que estuvieron preocupados por saber de él. ¿Cuándo llegaste aquí, Señor? Hubiéramos venido detrás de ti, te hubiéramos buscado antes, no nos hubiéramos quedado dormidos, te hubiéramos seguido. Pero esta pregunta no es una pregunta de preocupación, no es una pregunta por estar preocupado en saber de él. Y casi todos los teólogos y comentaristas que hemos mirado están de acuerdo que esta pregunta es a modo de reproche. ¿Por qué tenemos que buscarte? No nos hagas perder el tiempo, no desaparezcas así de nuestra vida. No es, ¿por cuándo has llegado aquí? Yo hubiera ido detrás tuya toda la noche. No. Y es más, Jesús ni le responde a esta pregunta. Por eso esta pregunta tenemos clara que es una pregunta de reproche, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que buscarte? ¿Por qué? Llena otra vez nuestras barrigas. ¿Ves? El interés de estos no era por honrarle. El interés de estos no era por honrarle, no era por glorificarle. El interés de estos no era por adorarle y servirle como Dios. El interés de estos era por llenar su propia barriga, porque estaban interesados en lo que Él podía dar y no en quién Él era. Llegado a este punto, es inevitable hacernos esta pregunta. ¿Por qué sigo yo a Jesús? ¿Tú por qué sigues a Jesús? Es inevitable hacerte esta pregunta. Realmente, si amas a Dios, si eres un verdadero creyente, nacido de nuevo, redimido por Dios, cuando tú lees este pasaje, tienes que verte reflejado en esta gente, tienes que ponerte delante de Jesús y decir, ¿por qué te sigo yo? ¿Por qué te sigo yo? ¿Estoy buscando panes y peces? ¿O simplemente quiero adorar al único que es digno de toda adoración? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿He entendido quién es Él? ¿He entendido quién es Él? ¿He entendido realmente el milagro?
¿O solo he entendido que me ha llenado la barriga? A veces no entendemos quién es Jesús, simplemente es como si fuera un amuleto de la suerte, perdonadme por estas palabras tan fuertes. Es como esa lámpara maravillosa que froto y pido y dame, y dame, y dame, y dame. ¿Ves? Sin ni siquiera saber quién es Él. Sin ni siquiera saber quién es Él. Sin tan siquiera conocerle, ni un poquito. Si le conociéramos un poquito, caeríamos de rodillas y diríamos como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Ves? No estaríamos, dame, dame, llena mi barriga, dame panes, dame peces, ¿verdad? Incluso puede ser que nuestras motivaciones en nuestra mente sean correctas a nuestra propia opinión. Yo recuerdo la primera vez que me postré fue para solucionar un problema serio que tenía. Me estaban predicando el Evangelio, yo tenía un gran problema y dije, si es verdad, lo dije literal, no os engaño, si es verdad lo que estos locos me están contando, de que tú eres un Dios real, de que tú estás vivo, haz un milagro en mi vida. Esta fue mi oración, no fue así, me presenté delante de Dios. ¿Y qué pasó? Dios obró en mi vida. Seguí buscándole. Ahora, porque había entendido que sin Él estaba condenado a vivir una vida en el infierno, una eternidad en el infierno, una eternidad en una tremenda condenación. Y honestamente, esta era mi motivación, yo no me quería ir al infierno. No estaba muy preocupado en saber quién era Jesús, no estaba muy preocupado en adorarle, estaba muy preocupado en que sabía que me iba al infierno. Esa era mi preocupación. Mi motivación era egoísta. Mi motivación no estaba en Jesús, mi motivación estaba en qué iba a pasar conmigo. Mi motivación no era adorarle, no era servirle, no era seguirle, no era honrarle, no era adorarle, era yo no me quiero ir al infierno. No soy diferente a estos que buscan panes y peces, no soy diferente. Mi motivación era egoísta. ¿Ves? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Es un trabajo? ¿Es una relación rota? ¿Son papeles, trabajo, salud, dinero? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué nos motiva a seguir a Jesús? ¿Qué nos motiva a seguir a Jesús? Hermanos, que sigamos a Jesús, como hemos visto, que le busquemos con ahínco, que le busquemos, que le encontremos, no es una garantía de que seamos verdaderos discípulos de Él. Estos todos, más de 15.000 personas, como he dicho, acabaron abandonándole. Si siguen leyendo el texto más abajo. Los mismos que querían hacerle rey, acabaron abandonándole. Tus motivaciones y las mías, si no son las correctas, vamos a acabar abandonando a Jesús. Seguir a Jesús con unas motivaciones erróneas no es una garantía de salvación. Vosotros me buscáis porque comisteis y os saciasteis. No solo habéis comido de más, por esto me estáis buscando. ¿Ves? Así que nos cuenta la historia que hubo un hombre pero que muy rico. Pero no solo era rico, fue sabio. Un hombre muy, muy rico, sabio, pero más sabio que nadie, el más sabio de toda la historia, eso dicen, ¿no? Sabéis de quién estamos hablando, ¿verdad? Dice que este hombre dedicó su vida al conocimiento, a probar esto y a probar aquello. Llegó, como digo, a ser el más sabio de todos los tiempos. Hoy perdura su sabiduría. Este hombre dedicó parte de su vida a escribir, a plasmar sus pensamientos en libros. Escribió muchos proverbios, ¿verdad? Pero además escribió también uno de mis libros favoritos, lo confieso, lo reconozco. No te voy a decir que el que más, porque me gusta toda la Biblia, en especial Números. Números es el que más. No, perdonadme un poco de ironía. Este es uno de mis libros favoritos, estamos hablando de Eclesiastés, y este libro lo comenzó de una manera muy, muy singular, muy particular. Estamos hablando del rey Salomón, ¿verdad? Vamos a leerlo. Eclesiastés 1.
Eclesiastés viene detrás de Proverbios. Detrás de Proverbios viene Eclesiastés. Tiene 12 capítulos y te recomiendo que lo leas. Lo puedes leer en un rato. En un rato. Eclesiastés vamos a leer desde el capítulo 1 al versículos del 1 al 3. Dice así el texto. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, ¿verdad? Pero si hay algo que me gusta de este hombre, son sus preguntas. ¿Y por qué? Bueno, vosotros ya lo sabéis, yo soy muy preguntón, entonces me gustan las preguntas de este hombre, ¿verdad? Y aquí Salomón se hace una pregunta muy interesante. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Ves? Es así como comienza su libro. Este hombre sigue escribiendo y da detalles de muchas cosas de su vida, de todo aquello, lo que él hizo, lo que tuvo, prosperó más que nadie, construyó más que nadie, hizo muchas cosas. Sin embargo, ya al final de su vida, en el final del libro, nos responde a esta pregunta: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Pasa páginas, vete al capítulo 12 y al versículo 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, ten en mente la pregunta esta del predicador. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Dice él mismo, se responde, capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Quédate con esta parte. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Este es el único provecho que tiene el hombre de todo trabajo en su vida. ¿Ves? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, volviendo al pasaje, casi más de 1000 años, 900 y algo más tarde, cuando ya se puede ya se piensa que no puede haber nadie en la historia más sabio, más entendido que Salomón, porque aparentemente nadie lo hay, pero aparece una persona llamada Jesús, que es la sabiduría en persona, y nos dice que no debemos de trabajar en vano. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Por qué? Porque a este señaló Dios el Padre. Porque a este señaló Dios el Padre. Jesús, después de confrontar a estos seguidores egoístas, a estos que estaban buscando su propio interés, les presenta que deberían de estar buscándolo, sí. Deberían de estar persiguiéndolo, sí. Pero no por panes y por peces. Ellos buscan trozos de comida, ellos buscan trozos de alimento físico, ¿verdad? Alimento que perece. Sin embargo, Jesús los dirige hacia un alimento sin fecha de caducidad, a un alimento no perecedero, un alimento que perdura. Y para que sus mentes pecaminosas no se fueran a pensar que Jesús estaba intentando vender alimentos ni hacer negocios con los alimentos, rápidamente les definió, les llevó al punto de entender que este alimento es espiritual, que a vida eterna permanece. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esto nos conduce a nuestro segundo punto. Sigamos a Jesús con una fe genuina, sigamos a Jesús con una fe verdadera, sigamos a Jesús por quien es Él, no por lo que Él trae a nuestra vida. Jesús lleva al pueblo a que la verdadera razón por seguirlo a Él no es otra que adorarle, no es otra que reconocer la verdadera señal. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Rey prometido por David. Él no necesita que la gente lo haga rey, Él ya es el Rey prometido desde un principio de la eternidad. Y solo por la fe en Él obtendremos vida eterna. La pregunta es, ¿por qué? Fácil, porque a este señaló el Padre, porque a este señaló el Padre.
Juan utiliza aquí una palabra que en nuestro castellano no tiene mucha fuerza. Juan utiliza aquí una palabra que al igual nosotros no podemos entender muy bien y se nos escapa realmente la potencia de esta palabra. No me gusta hablar mucho en griego, pero sí que es verdad que hay palabras que necesitamos entenderlo en su idioma original. Y él usa la palabra esfragizo. ¿Qué quiere decir esto? Dios Padre estampó su sello con un anillo y marca privada. Este es mi hijo, él lleva mi sello, mi anillo, mi marca, él es la imagen misma de mí, o la sustancia misma de mi imagen, ¿verdad? Esa es la palabra utilizada por Jesús y la escribe Juan. A este señaló el Padre. ¿Queréis seguirme? ¿Queréis seguirme? Sean por las motivaciones correctas. No seas un interesado que te voy a desenmascarar. No seas un interesado que te voy a desenmascarar, ¿verdad? No seas egoísta y sé un verdadero discípulo. Alguien que me sirve por quien soy y no por lo que le doy. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la confrontación entre uno y otro? ¿Te das cuenta de que hay mucha diferencia de seguir a Jesús con una motivación interesada a lo que Él realmente quiere, por lo que le sigamos? Esta gente era incrédula al más no poder. Le buscaban, sí, le seguían, sí, con afán y además iban detrás de él, pero ¿eran salvos? No. ¿Por qué? No le creían, no le creían. Creer, escúchame bien con esto y quiero que te lo apuntes. Si hay algo que te tienes que llevar de aquí hoy es esta frase. Creer en Jesús implica creer todas sus palabras, implica obedecerle. Tú puedes confesar mucho, tú puedes hablar mucho, tú puedes tener mucha teología, puedes saber la Biblia como los fariseos, de pe a pa. Si no lo obedeces, no crees. Si no lo obedeces, eres un incrédulo. Si no lo obedeces, no eres salvo. ¿Ves? No te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Ves? Es mejor saber poco y hacer que saber mucho y no hacer nada. Nuestra teología cae de peso al suelo si no obedecemos a Jesús. Yo te animo a que es mejor conocer la palabra de Dios. Yo aquí siempre instruyo a los hermanos a estudiar la Biblia. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas. Aquí no hay gran diferencia. Si hay algo que estoy agradeciendo en esta iglesia, hermanos, taparos los oídos. Es a las hermanas de esta iglesia, a cómo su servicio, a cómo se dedican al estudio de la palabra. Esto no nos tendría que crear una confrontación con ellas, esto nos tendría que crear hambre en nosotros, esta es la realidad. ¿Ves? Hermanos, con vosotros también estoy contento, agradecido, y todo sea para la gloria de Dios. No por nada, sino porque voy a salir de aquí y a ver si me va a tirar alguno de las orejas. Estoy contento con todos. Amén. Te digo, no eran salvos, no por nada, sino porque no le creían. De verdad, quédate con esto. Creer a Jesús implica obedecerle. Estos de este texto no eran salvos porque yo no lo diga, sino porque siguen leyendo el pasaje y desertaron, lo abandonaron. Esto lo dice un poco más abajo. Todo, a Jesús dijo unas palabras, dura es esta palabra, quien la... Sabéis el pasaje, ¿no? Leedlo. No lo voy a predicar porque si no me quedo sin sermón la semana que viene. Así que hasta aquí puedo llegar. Por un momento, hermano, hasta parecía que iban a doblar sus rodillas. Mira lo que le preguntan, versículo 28. Oh, parece una pregunta muy piadosa y muy teológica y muy... ¡Wow! ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ves? Parecían piadosos. Me ha salido el acento sevillano, Perdón. Parecían piadosos. Parecían realmente preocupados. Parecían que estaban interesados en seguir al Maestro. Pero la respuesta de Jesús es contundente y nos aclara la verdadera intención del corazón de estos seguidores. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué le dice Jesús? No tenéis que hacer nada. Vosotros no tenéis que hacer nada. Creer. Creer. No hay obra que tú y yo hagamos para seguir a Jesús. No hay obra que tú y yo podamos hacer para honrar a Jesús. Solo es creer, pero creer tiene sus implicaciones, amigo. Creer tiene sus implicaciones, hermano. Creer tiene implicaciones, hermana.
Este pueblo se había olvidado de la fe. Es un pueblo que se había olvidado de la fe, el pueblo judío. Se había vuelto un pueblo legalista, hacedores de obras, pero habían abandonado la fe, habían negado la fe. Y sí, hermanos, en el Antiguo Testamento los verdaderos creyentes vivían por fe. La fe no vino con Jesús, que es el autor y consumador de ella. No sé si se me ha desenchufado el cable o qué es lo que pasa. La fe viene desde el Antiguo Testamento. Si leemos Hebreos, puedes leer del capítulo famoso de Hebreos 11, lee de Abel, por fe, lee de Noé, por fe, de Abraham, por fe. Jesús no había venido y estos vivían por fe, por una fe verdadera. Tantos y tantos. Fue más adelante, fue cuando avanzó, cuando ellos empezaron a añadir sus propias obras de justicia, anulando y negando la fe. La única obra a la que Dios nos llama es a creer en el que Él ha enviado. Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es sencillo, pero cuánto nos cuesta, ¿verdad? Porque nosotros queremos tener nuestro %, queremos meter mano, queremos tener un 2% en mi salvación. Yo tengo que ser salvo porque tú no tienes que hacer nada. Cristo murió en el Calvario por ti, solo tienes que creer, creer. Esta es la única motivación que debe de tener un verdadero cristiano, adorar a su Señor conducido por fe, porque Él es digno, porque a Él señaló el Padre. Un creyente genuino no espera nada a cambio, nada a cambio. Antes hablaba con una persona amada y me pasan cosas malas, sí, y puede ser que sea verdad, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Todo. Cuando dice todo es todo. En griego, todo. En arameo, todo. En marroquí, todo. Y en francés, ¿cómo se dice? Todo. Igual, nos entendemos todos. Todo es todo. Para los que aman a Dios, todo le ayudan para bien. ¿Ves? Simplemente cree. Y esta fe es una fe que impulsa a adorarle, impulsa a servirle, impulsa a amarle, sobre todo a obedecerle. Sobre todo a obedecerle. Y lo hace sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. El niño pequeño, el niño recién nacido, el niño con meses, con 1 año, con 2 años, se sube al piano, salta y espera que el padre lo coja porque ama sin esperar nada a cambio y porque tiene fe de que el padre lo va a coger. Este debe de ser nuestra motivación, esta debe de ser nuestra fe. Obedecerle, honrarle, servirle. Y cuando ya estemos cansados de servirle, despertarnos del sueño y volver a servirle, volver a adorarle, volver a honrarle. Porque esto es lo que agrada a Dios. Porque esto es lo que agrada a Dios. Así que mira la diferencia, hermano. Mira la diferencia, hermana. Mirad la diferencia, amigo. Mirad el contraste con un interesado egoísta con un adorador genuino. Mira tú el punto de estos egoístas a cual llegaron. Versículo 30 le dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Pero almara de cántaro, que se dice en mi pueblo, si vienes de comer, si vienes de llenarte la barriga, ¿cómo le preguntas todavía qué obra haces? Imaginaros a dónde llega la hipocresía humana. Imaginaros a dónde llega la hipocresía humana. Perdonadme, estas son las cosas del directo, ¿eh? Tengo ¿cómo se llama esto? El ordenador conectado, pero se ha ido la pantalla, pero no por eso vamos a dejar de adorar a Jesús. Así que no sabe el ordenador que también tengo aquí más, para no quedarme sin predicar, ¿no? Así que ese es hermano, ha empezado con el apagón, ha empezado con el apagón y aquí seguimos, apagados. Así que mirad la respuesta tan egoísta de esta gente, la hipocresía, ¿no? ¿Qué obra haces? ¿Qué obra haces? La hipocresía nunca nos sorprende, ¿verdad? La hipocresía nunca debe de sorprender, nunca nos sorprende. A Jesús todavía menos.
Un día antes, te digo, comieron como 15.000 personas y todavía preguntan qué obra haces. Si por si esto fuera poco, aún añaden más todavía a su pecado. Mirad lo que le dicen, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo nos dio a comer, pero es que tú nos has dado de comer un día. Moisés fue 40 años. Tú un día y con esto, ¿qué quieres? No, ¿qué señal muestras? ¿Ves? ¿Qué señal muestras? ¿No? ¿A dónde llega la hipocresía? ¿A dónde llega el engaño? Y al final nos hacemos la bola tan grande, nos metemos tanto en nuestro papel que nosotros mismos nos creemos el engaño. Nosotros nos lo hacemos en la mente, nos lo cocinamos y nos engañamos solos. Porque a Jesús nadie lo va a engañar, nadie, ¿verdad? Así que esto todavía es un más reproche, ¿verdad? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, pan del cielo, les dio a comer. Como digo, tú nos diste pan un solo día, Moisés 40 años en el desierto, y él lo alimentaba, no un día, sino 40 años. Nuestras leyes y costumbres y obras son más que tú. Eso es lo que le están diciendo. El egoísmo nuestro desvirtúa todavía la realidad, ¿no? Nos hace pensar y decir cosas sin sentido, ¿no? Porque estamos centrados solo en nosotros, no estamos centrados en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Solo en nuestro... Perdón, no sé si ponerme la gafa o quitármela, no sé cómo veo menos. Como digo, el egoísmo nuestro desvirtúa la realidad. Solo en nuestro yo, solo pensamos en nuestro egoísmo, en qué beneficio tengo yo, qué me puedo llevar yo, de qué me puedo aprovechar yo, ¿ves? Y si esto lo hacemos con Jesús, imagínate qué no hacemos entre los hermanos. Tenemos que hilar fino, hermanos, ¿verdad? Así que estos no se acordaron de que aunque sus padres comieron maná del cielo, cometieron el mismo pecado que ellos. Su pecado los llevó a pensar solo en su barriga. Vamos a leer en Números 21. Estos cometieron el mismo pecado que sus padres. La cosa no cambia. El corazón del hombre sigue siendo engañoso y pecaminoso, más que todas las cosas. Números 21, versículos del 4 al 9. Dice, después de que partieron del monte de Or, Números 21, versículos del 4 al 9. Después de que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Ves? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma, este es el maná que ellos tanto veneran. Dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nuestra alma tiene fastidio de lo que tú nos estás dando, Señor. Nuestra alma tiene fastidio de lo que tú nos estás alimentando, Señor. Si no fuera por ese pan liviano, estarían muertos en el suelo. Seguirían esclavos de Egipto. Seguirían sin ser dueños de su propia vida. De todas maneras, su vida no la controlaban ellos, porque su vida estaba controlada por el pecado. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Ves? Y Moisés oró por el pueblo. Este pueblo alzó la voz contra Dios Padre y ahora hacen lo mismo contra Dios Hijo. Nuestro pan, nuestro maná es más que el pan que tú nos has dado el día de ayer. ¿Ves? El pecado sigue siendo el mismo. Estuvieron interesados en lo que Dios le podía dar y acabaron como acabaron, ¿verdad? Ahora la historia, como digo, se repite. Los egoístas miran por su propia barriga,
Jesús les enseña que la procedencia verdadera del maná, la verdadera fuente del pan de vida, no procede de ningún hombre, sino procede del Dios mismo. Versículo 32, procede de Dios mismo. El maná tenía fecha de caducidad, solo lo podían coger de un día para otro, era comida perecedera, la misma que ellos estaban interesados, eran comida perecedera, pero el verdadero maná es Cristo. Cristo, ¿verdad? Eterno, para siempre, y sacia, ¿verdad? Pero nunca, nunca te saciará, nunca te llenarás si tu corazón lo que está buscando es su propio beneficio. Si en tu corazón no está el honrarlo a Él, si en tu corazón no está el glorificarlo a Él, hermano. Cuando hay un interés egoísta, Cristo no puede saciar tu vida, porque tú lo que estás buscando es un alimento perecedero, con fecha de caducidad. Levanta la lata, pone caduca el día tal, igual. Todo pasa, todo pasa. Ayer estuve, como digo, en Oviedo y claro, y vas viendo a los niños crecer. Y yo tuve tuve 2 o 3 veces la misma frase, no dije, ay, qué bien, cómo crece. Dije, uy, no veas, qué mayores nos hacemos, ¿verdad? Qué mayores nos hacemos. La vida pasa así, Cristo es eterno. Nosotros no tenemos fecha de caducidad, Cristo es eterno. El maná, como digo, tenía fecha de caducidad, pero el verdadero maná es Cristo eterno. Él es el que sacia, ¿verdad? Él es el que sacia. El corazón que busca su propio beneficio, como digo, no se va a llenar, sino el que sigue a Jesús sin esperar nada a cambio. Este sí va a llegar a salvación, pero no por nada que tú hagas, sino porque has depositado tu fe de una manera verdadera en Jesús, ¿no? Te digo, aquellos que no estén dispuestos a tomar la cruz, ¿no? y cargarla, nunca van a llegar a buen puerto. Aquellos que esperan que la cruz la lleve otro por ellos, no van a llegar a buen puerto. Aquellos que buscan más lo añadido que el reino de Dios y su justicia, no van a llegar a buen puerto, ¿verdad? Así que los verdaderos seguidores, los verdaderos adoradores, solo tienen una respuesta para Jesús: danos siempre ese pan, Señor, danos siempre ese pan. Así que, hermano, hemos podido ver, ¿verdad?, que porque sigamos a Jesús, si nuestra verdadera intención, nuestra verdadera motivación no es legítima, no hay salvación posible. No sigas a Jesús por lo que Él te puede dar, sigue a Jesús por quien es Él. No pidas perdón por lo que has hecho, pide perdón por quien tú eres. ¿Ves? Tenemos un Cristo lleno de gloria que lo llena todo y nosotros somos meramente pecadores. Nuestra única obra es creer que Él es suficiente para nuestra vida. Él es suficiente para nuestra vida. Te digo, si tú sigues leyendo el pasaje, hay un hombre que se pone de rodillas y le dices: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿A quién va a ir tú? ¿A quién puedo ir yo? ¿A mi mujer? ¿Al banco? ¿Al jefe? ¿A quién vamos a ir? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Así que en este pasaje, como digo, hemos podido ver cómo Jesús confronta a este tipo de personas. No nos engañen que lo sigan, no nos engañen que lo sigan y que lo busquen a Jesús. Si sus motivaciones no son correctas, por mucho que busques, por mucho que sigas, no vas a ver el reino de los cielos. No vas a ver el reino de los cielos. Así que, hermano, hermana, siga a Cristo por una motivación correcta. Si estás en la errónea, arrepiéntete. Al que a mí viene yo no le echo fuera, dice Jesús. Al que a mí viene yo no le echo fuera. Si no estás ni tan siquiera siguiendo a Jesús con ninguna motivación, porque todavía no crees, arrepiéntete también. Pide perdón y pídele que, si bien Él quiere
que tenga compasión de ti. Nosotros no podemos exigir nada, es si Él quiere, si Él quiere. Así que, si me acompañáis, vamos a despedir la reunión en oración. Amén. Padre, en especial te pido, Señor, en esta mañana que si hay alguna persona aquí que no ha creído tu nombre, que no ha creído tu obra en la cruz, Señor, que en tu gracia tú derrames fe para salvación en su vida. Ayúdanos a nosotros, Señor, pecadores, pues a honrarte, Señor, a obedecerte, a amarte. Señor, no por lo que tú puedas traer a nuestra vida, sino por quien tú eres. Señor, tú siendo Dios, te hiciste carne. Tú siendo Dios, viniste a servir. Tú siendo Dios, diste tu vida y lo hiciste por mí, por una persona tal y como yo era, Señor. Gracias, Dios. Ayúdame a honrarte, ayúdame a servirte y ayúdame a hacerlo sin queja. Padre, te ruego también por todos mis hermanos que están aquí, Dios, que tú bendigas esta semana. Señor, que tú nos ayudes a seguirte con unas motivaciones correctas. Y oro en el nombre de Jesús.